Regresamos con más de Noticias entre Políticos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, la pregunta, nuestra cuenta de Twitter, @políticoscdn37. La pregunta está abierta porque, tal y como decía nuestro compañero Monchi, y entiendo que los panelistas también un poco, esta parte del caso, porque ya el caso se había conocido, pero lo que es novedoso, repito, es el reconocimiento por parte de las autoridades de Embraer, no ante las autoridades brasileñas, no ante la justicia brasileña, ante la justicia de Estados Unidos, que se vale de información de Brasil, de Mozambique, de Arabia Saudita para hacer esta investigación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué alcance puede tener este caso aún en la República Dominicana? Carlos Piccini está aún detenido, mientras que hay otros de los involucrados, al menos presuntamente involucrados en el caso, que tienen medidas sustitutivas de libertad. Bien, yo quiero recordar, para hacer un pequeño esquema, un adorno del tema. Cuando Josefa se ríe, señor, lo que viene es un bombazo. Preocúpate. Yo quiero recordar una canción muy linda y que se pegó mucho en tiempos anteriores, como en los años 70, 80, por ahí. ¿Cuál era? De Johnny Ventura, que se llamaba Amagar y no dar, un pellizquito y mandarte a huir. Esa es la justicia dominicana en estos momentos y en estos gobiernos del PLD. Los actos de corrupción se desvelizan, lo desveliza el pueblo dominicano por serendipity, por casualidad, por una situación suelta que no necesariamente ha meritado una investigación profunda alrededor del mismo, porque es la intención de todos los dominicanos y dominicanas que alrededor de cualquier caso de corrupción haya investigaciones y que esto tenga un régimen de consecuencias. Esas consecuencias no ocurren. ¿Por qué? Porque alrededor del caso de los aviones Tucano, así como de otros casos de corrupción, hay personas, funcionarios, militares, empresarios, personas de un gran poder económico y de gran influencia también en el gobierno, que no quieren ser tocadas muchas veces. Son las vacas sagradas en un país como este, en este país de las maravillas. Y es que precisamente, hablando de los gobiernos del PLD, en el 2010, durante el gobierno de Leonel Fernández, fue cuando se hizo efectiva esa venta de los aviones Tucano. Pero resulta que hace un año se desveliza esto en medio de una situación tortuosa de elecciones y demás, que se quiso quizás ligar, involucrar a situaciones de coacción, de presiones y de sustos también que se dan y manipulaciones que se dan en política. No obstante, nosotros creemos y entendemos que cuando en ese momento se quiso develar quiénes eran los legisladores que estaban involucrados en este tema, realmente pues no llegó el asunto a su feliz término. Nosotros creemos que hay una responsabilidad que tiene la malograda justicia dominicana de llegar al fondo de las cosas. Si los Estados Unidos está, junto con Brasil, está alrededor de una investigación profunda y veraz, yo creo que nosotros los dominicanos tenemos que dar el primer ejemplo y ponernos delante para ser los elementos que aportemos la mayoría de las evidencias de que las cosas que están mal pues deben ser castigadas. Soborno. El soborno está castigado en nuestra Constitución y nuestras leyes, pero además también la sobrevaluación de la compra de unos aviones que al final técnicamente, como decía ahorita, no han servido para nada. Y yo tengo que retrotraer otro poquito más de lo que fue el informe del Foro Económico Mundial, donde también se habla de que en la República Dominicana ¿cómo se llaman esto? Las comisiones oscilan entre 10% a 45%. Ustedes saben lo que eso implica. Abultamiento de un presupuesto para una obra cualquiera, como el caso, por ejemplo, del Hospital Darío Contreras, que el presupuesto inicial, ¿verdad?, quedó mínimamente, diríamos, con relación al final, que lo triplicó prácticamente
al final de aquella obra. Esto para decir un caso. Pero en los casos que hemos visto nosotros, por ejemplo, del tema de la OISOE, nosotros creemos que este gobierno, que el presidente Danilo Medina desafió prácticamente al embajador de los Estados Unidos de que dijeran los casos de corrupción en la República Dominicana. Sin embargo, los estudios del Banco Económico Mundial pues dicen claramente lo que hay en ese sentido y por qué nos colocan a nosotros en ese vergonzoso 8º lugar de los países más corruptos del mundo y el 5º en América Latina. Realmente los dominicanos, aún seamos de oposición, no nos alegra que esto esté pasando. No importa el gobierno que sea, lo que queremos es no ser vergüenza internacional, y queremos que las cosas se aclaren y que este país marche bien, porque en definitiva todo lo que sustraen nos pertenece a todos y a todas. Bueno, yo quisiera un diálogo con la ciudadanía que nos está viendo. ¿Qué significa el soborno? El soborno significa que se da dinero a una empresa, como en este caso, o la empresa a un legislador o aún en este caso una persona del Ministerio de Defensa de nuestro país, para que una compra que debió hacerse en base a una licitación, o sea, un procedimiento público para presentar una propuesta en términos de precio, en términos de calidad, que esa compra se realice a partir de un favor o de una relación, en este caso, por ese dinero que se entregó. ¿Qué pasa con el soborno? Es que el soborno lesiona la institucionalidad del país y de sus instituciones. Pero además, el soborno va en contra de la competitividad, porque significa que esa compra, en este caso de los aviones Tucanos, no se hizo en base a una oferta de precio y calidad, sino en base al favor de aprobar en el Congreso de la República un préstamo para comprar un contrato para comprar esos aviones sin tener los requisitos, sin haber pasado para un procedimiento de licitación y de cumplir con los requisitos que tiene el país en una ley que es la Ley de Compras y Contrataciones. Por eso el soborno tiene que ser sancionado. Por eso aquellos que aceptaron el soborno, hayan sido legisladores, hayan sido militares, hayan sido miembros del Poder Ejecutivo, tienen que ser sancionados, tienen que ser juzgados, y tiene que hacerlo la República Dominicana, porque las consecuencias de que esto ya esté en los Estados Unidos, está en Brasil, pero está en el mundo entero. Entonces, no es solo una preocupación por lo que digan en el exterior, que nos lesiona, nos da vergüenza, es por nosotros mismos, es porque mientras haya ese tipo de prácticas corruptas en nuestro país, no vamos realmente a avanzar como sociedad hacia un país que garantice derechos, hacia un país que realmente pueda tener bienestar y desarrollo, porque el dinero que viene del soborno o de la corrupción es un dinero que va a manos individuales, a manos particulares, y que aumenta los niveles de pobreza en nuestro país y en todos los países donde hay actos de corrupción. Señores, yo quisiera insistir en la parte estrictamente legal. La ley 550-14, que es la ley que enmarca el Código Penal, el nuevo Código Penal, en su artículo 302 establece de manera clara qué es el cohecho, que es de lo que mis queridas amigas han venido hablando de soborno. Es el delito se tipifica como cohecho. Señores, yo quiero ahondar un poco más, porque
No obstante, esos funcionarios que eventualmente han incurrido en la solicitud o en la recepción o en ambas cosas, y como decía en mi intervención original, por ellos mismos o interpósito persona, que es lo mismo que decir que a través de otro, recibiendo los fondos para ellos o para ellos y otros, incurre en el delito. Un delito que doña Guadalupe, cuando nos fuimos a pausa, me preguntaba que si yo consideraba que era grave. Y le decía, pero por supuesto. Señores, se castigan una pena de 4 a 10 años. Así es. No estamos hablando de un juego, estamos hablando de algo muy, pero muy importante. Pero se torna todavía con mayor importancia, con mayor criticidad desde el punto de vista estatal, porque, no obstante, esos funcionarios pudieron haber incurrido en cohecho. Ese proyecto que se presentó al Congreso fue sancionado por el Congreso de la República y me pregunto, ¿cómo podremos nosotros darle a la ciudadanía, una vez el caso se abra y eventualmente hayan méritos para procesarlo y eventualmente hayan pruebas que puedan culminar en una condena, que es lo que todos deseamos? Al menos yo no deseo que caiga preso nadie. Yo quiero que caigan presos los culpables si existen. Claro. Yo no tengo ningún deseo ni orgasmo visceral porque corran cabezas. No. Yo quiero que la justicia aflore, porque es tan o más pernicioso buscar chivos expiatorios que taparlo. Pero quiero insistir en que tenemos que darle a esa sociedad que nos ve aquí, esa sociedad que cada 4 años sanciona a nuestros candidatos, que le está dando seguimiento, que no necesariamente tiene la información que pudiéramos tener nosotros. ¿Cómo va a quedar parado, señores, el Congreso de la República? Porque es que estamos hablando o de que también las redes de la eventual corrupción permeó esas instancias, o estamos hablando de que eventualmente no se cumplió con la labor de mínimamente hurgar en lo que se le presentaba y se sancionó entonces un préstamo que tenía a todas luces, insisto una vez más, que en el caso de que fuera así, que a todas luces era un contrato irregular. Yo pienso que estamos convocados a 2 cosas. Uno es a seguir exigiendo que los responsables cumplan sus penas y que la sociedad, a modo de desagravio, que no necesariamente a modo de restitución de los valores, pueda sentir la satisfacción de que la impunidad no se campea de manera descarada en nuestra sociedad. Y por otro lado, limpiar, en el caso de que hubiese espacio, el buen nombre de nuestro Congreso de la República. Mire, es una situación difícil, ya que en el tiempo que he estado en el Congreso Nacional, pues he aprendido humildemente a respirar un poquito o tener el olfato un poquito de por dónde pueden venir las cosas. No fue un tema que se pasó rápido, fue un tema discutido, fue un tema analizado, fue un tema que fue a la Comisión de Defensa, donde la presidía Pelegrín Castillo, un hombre muy acucioso y que realmente asumió ese proyecto como suyo. Fue un proyecto que llegó del Senado, de manos de senadores de nuestro partido, allá se aprobó y luego vino al Congreso y realmente fue un trabajo intenso porque en el Congreso por lo regular, y las colegas que están aquí pues pueden aclarar si sí o si no, los temas pueden que den hasta más trabajo porque hay más opiniones encontradas y más en los últimos congresos en la República Dominicana, que la mayoría la ha tenido un partido político. Entonces, en este tema se debatió lo suficiente, realmente no tanto de la bancada PLDista, sino más de las demás bancadas, pero la defensa y los argumentos que muy bien plasmaba el presidente de la Comisión de Defensa, dicho sea de paso, que
que era el querido, apreciado Pelegrín Castillo, pues nos puntualizó. Por demás, un hombre decente y serio. Exactamente, y una Así es. persona muy cuidadosa de cualquier Íntegro, un hombre punto decente. y cualquier coma, que protestaba en el Congreso Nacional por un acento, por una coma, por la interpretación. O sea que realmente yo creo que fue una decisión que se tomó, ciertamente algunos con todavía sentimientos un poco encontrados, pero con la confianza de que ahí no estaba ocurriendo lo que aparentemente ocurrió, y lo que desde esa aprobación de ese contrato ha sido una carga moral para la mayoría de congresistas en la República Dominicana, que vamos ahí con el deseo de transformar, con el deseo de crear y con el deseo de ser diferente, porque somos diferentes. Entonces, lamentablemente eso le suma una rayita más al tigre que piensa y que se entiende de parte de todo el que está afuera, más algunos de adentro que también colaboran a eso, de que ahí todo se maniobra. Entonces, ¿hasta qué punto usted llega con una información al día de hoy de que se sobornó un alto militar y luego el alto militar sobornó a un senador, y ya luego de que da la vuelta el proyecto y tú entiendes que el gobierno lo está apoyando porque es algo positivo y necesario para la nación, te encuentras con un legislador y varios legisladores de mucho peso, de mucho renombre, que tienen mucho que aportar a la República Dominicana, y así lo han demostrado por trayectoria, diciéndote que realmente es una necesidad y que hay que aprobarlo? Entonces no es simplemente que un partido político que está en el gobierno decide aprobar algo y que tú puedas entender que no estás de acuerdo simplemente porque pudiese haber algún tipo de corrupción. Yo le puedo decir que muchos de la bancada del PLD en algunas oportunidades hemos inclusive bloqueado el mismo presupuesto nacional por algunos temas, y aquí mismo se ha mencionado. No es que hemos sido todos ahí cabezas de ganado de que si sí es sí o que si no es no, pero cuando trabajas en el Congreso, trabajas mediante una línea partidaria, porque el compromiso es del partido llevar una imagen, es del partido tener un buen nombre que todos construimos, pero un buen nombre que todos tenemos que ser garantes de cuidarlo y de protegerlo. Entonces, cuando se habla de legisladores corruptos, quisiera que ahora mismo aparezca no solamente un nombre y un apellido, sino también una prueba para estar ahí también, para estar mirando y estar sintiéndome un poco tranquila de que quedó aclarado quién fue el dañino que tacha el buen nombre que debe tener un primer poder del Estado como es el poder legislativo, no solamente en República Dominicana, sino en todos los países que trabajan y viven en democracia. Yo creo que las instituciones tenemos que fortalecerlas, y tenemos que fortalecerlos con hombres y mujeres que aman su país, que defienden su país y que realmente están dispuestos, no importa el partido político, a sacrificarse para que se logren los cambios y las transformaciones, independientemente de las decisiones que se puedan tomar en un momento de sabiduría o en un momento de ignorancia de algunos temas. Ahora, yo quiero decir, Karen, que hubo voces disidentes en aquel momento. Claro que sí. Que hay que Siempre las recordarlas. hay. Sí, pero ¿por qué se aprueba? Porque hay una mayoría, y yo creo que eso implica una revisión incluso de los partidos políticos que tenían la mayoría y de lo que fue el voto en ese momento. Porque si bien hubo un legislador que fue el que tramitó el proceso del soborno, es una responsabilidad de cada legislador su voto. Eso de votar por la línea que traza el partido. No, pero Perdón, Karen, estas son las consecuencias que eso tiene. Perfecto. Yo te voy a decir, quiero recordar dos intervenciones. Una, la de, en el caso del Senado, de Francisco Domínguez Brito, y en el caso de la Cámara de Diputados, la del diputado Eugenio Cedeño Areche, que fueron dos intervenciones que realmente clarificaban al Pleno sobre la gravedad de la compra que se estaba haciendo en ese momento. ¿Por qué entonces no se tomaron en cuenta esos argumentos y se tomó en cuenta que era la línea del partido, que era la línea del gobierno y que había que aprobar? Y que hay una comisión que es mixta y que también estudia el proyecto. Pero esa es la consecuencia ahora, y por eso no exonera el hecho de que se sepa cuál fue el senador que hizo, que tramitó el soborno, porque que aceptó y tramitó el soborno, no exonera
a los legisladores que votaron por ese contrato. Al final es una responsabilidad individual porque el voto, y por eso el legislador representa no al partido, representa al pueblo. Y eso lo establece la Constitución de la República. Entonces yo creo que esto nos lleva a una reflexión y tiene que llevar a los legisladores a una reflexión de que no se puede votar por lo que diga el partido, sino que hay que votar por lo que uno considera que se corresponde con la institucionalidad y el Estado de Derecho en el país. Con eso se concluye, obviamente, en que discúlpame, hay que... estuve esperando tranquilita porque sí, pero la réplica. Le había pedido... Contéstale para entonces yo quedarme de último. No, de penúltimo. No, claro. Mira, tan interesante que es el segundo tema, entonces se va a quedar para otro día. Continúa, Karen. Contéstale. Gracias. Gracias, voy a contestar. Okay. Sí, gracias, voy a contestar. Okay. Mire, Guadalupe, cuando le estaba diciendo, porque lo que estamos diciendo no es contrario, lo que estamos diciendo, aclarando un poco realmente por qué se vota en mayoría y cuando son líneas partidarias o cuando no. Pero no es un tema que simplemente se aprobó por una línea partidaria, sino porque una lo discutió, lo aclaró, lo explicó, y uno lamentablemente siempre escucha voces disidentes, pero voces disidentes como la que muchas veces también escuchamos en algunas tribunas, hasta en estas, voces que no son objetivas, voces que no importa el tema, siempre lo politizan a decir, hay corrupción, es negativo, se está robando, se está perjudicando al pueblo, y no se sientan a ver hasta qué punto están siendo graves sus acusaciones o hasta qué punto se están restando credibilidad de personas que quisieran no votar por algo negativo. Entonces, cuando se pierde esa objetividad de cualquiera de los lados, es peligroso. Por eso les digo que siempre habemos un grupo de legisladores que, independientemente del compromiso, como lo es un presupuesto nacional, que sí se aprueba por el partido que está gobernando, pues muchos de nosotros no hemos resistido, precisamente porque hasta que no se aclaren las cosas, pues no votamos por eso. Pero hay una comisión que se encarga, una comisión que es de todos los partidos, de discutir punto por punto, de llegar a las negociaciones y luego explicarle en el hemiciclo. Y ahí usted termina de hacer la evaluación correcta y toma su decisión de a quién creer en un determinado proceso. En alguna de las propuestas que usted tenía, pues muchos de nosotros le apoyamos y le aprobamos, y no necesariamente porque lo que usted planteaba fuera del agrado de la mayoría, sino porque creemos muchas veces que no tiene que ser simplemente ni por simpatía, ni tiene que ser por partido, cuando se trata de beneficio, de una mejor democracia, de más transparencia, de un mejor país. Pero hay compromisos que asume el Estado, y usted, como miembro de un partido político que representa el Estado, sabe que la responsabilidad, aparte de ser compartida, pues aparte es asumida, y yo no rehuyo a mi responsabilidad. Y en cada cosa que he votado, que ha tenido que ir un funcionario de nuestro partido, lo entendamos o no, a convencernos y explicarnos por qué, yo sé quién ha ido a motivarme, porque así como no es cualquiera que me convoca, ni cualquiera que me provoca, pues tampoco es cualquiera quien me incita a hacer una cosa que yo no quiera hacer. Ahora, no de todos los temas los legisladores lo manejamos a profundidad, y detalles como esto, de entender de que hubo actos de corrupción, ya que tenemos una oposición que es tan dada a que todo, supuestamente todo lo que pasa, que no viene de sus manos, es corrupción. Entonces no hay forma de tú determinar realmente qué pudiera ser dañino o nocivo para el Congreso o para el país, o que sí o que no. Tenemos una oposición que, al igual que organismos internacionales, que al igual que el resto del país, ve la corrupción donde está la corrupción. Y está ahí en nuestras narices, porque no se hacen escondidas, simplemente que no tienen consecuencias. Yo quiero ilustrar un poquito más cómo se manejan estas cosas en el Congreso Nacional. La responsabilidad del voto, como decía nuestra querida amiga Guadalupe, es una responsabilidad que puede ser directa si el legislador lo asume de manera individual, y es colectiva, como ocurre en el Congreso Nacional, porque la mayoría de los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana
por lo regular, salvo rarísimas excepciones, no se atreven a votar en contra de un proyecto que venga del Ejecutivo, como por ejemplo el proyecto de la venta de los tucanos. O sea, no son los legisladores los que hacen este tipo de proyectos para presentarlo a la Cámara de Diputados. Estos son proyectos que son de alto interés nacional, como se presentó este proyecto de los aviones tucanos. Pero hay que decir también que no podemos, bajo ningún concepto, decir que la comisión, como comisión para eximir quizás de responsabilidad el voto directo, es que en la comisión también, así mismo como tiene una mayoría mecánica, una mayoría aplastante, el partido de gobierno responsable del bien y del mal, de lo bueno y lo malo que se aprueba en el Congreso Nacional, obviamente tenemos ahí una mayoría que es la responsable de ese voto, como también dentro de las comisiones, esa mayoría es la que dirige cuál será el final, el resultado de un proyecto que va a ser votado entonces por el hemiciclo. Y obviamente lo que resulta es que se va a imponer la mayoría del partido de gobierno, como en efecto ocurrió aun cuando hubo las advertencias del lugar con relación a esto. Quiero decir también que en ese momento el presidente de la Comisión de Defensa, que era Peregrín Castillo, y que nosotros damos voto de que es un hombre serio y demás, siempre ha tenido en un gran interés en su agenda la defensa del suelo dominicano, pero también del espacio aéreo, mar y tierra. Y obviamente también uno de sus temas es el tema de la migración y demás, y la soberanía nacional. Esos eran los temas de Peregrín Castillo, y recuerdo que defendió el proyecto. Defenderlo no significa, ni tampoco quiero decir aquí que se ha querido decir algo como esto, no significa que con esto sea culpable de nada. No estamos acusando a ninguno de los que estamos aquí. Ni los que votamos tampoco somos culpables. Pero los que votaron son los culpables. Los que votaron por el proyecto. Los que votan así como borregos. Monchi. ¿Por qué? Porque precisamente hoy está aquí el Congreso Nacional en tela de juicio. Dijo Monchi que hay que limpiar la imagen del Congreso Nacional. Yo también quisiera que eso ocurriera de alguna manera, pero nosotros los congresistas tenemos que hacer un mea culpa, los que votan por esos proyectos y los que no votamos por esos proyectos. Entonces es obvio que tenemos que analizar lo que también nosotros aquí hemos colegido, y es que hubo corrupción en ese proyecto, como ha habido en otros proyectos, pero además nosotros entendemos que ese tipo de corrupción que ha permeado muchísimos aspectos en el país, nosotros tenemos que acabar con ellos de alguna manera, pero no es tratando de ocultar lo evidente, sino actuando con responsabilidad. Sí, cuando yo me refiero a limpiar la imagen, ni por asomo ni mucho menos quiero decir que los congresistas son gente indecente, que no son gente que se comportan con un mínimo de decencia, jamás, porque conozco muchísimos de primera mano que son gente proba e íntegra. A lo que yo me refiero es a la opinión generalizada de que en el Congreso hay distorsiones vergonzosas. Ahora bien, yo quiero tomar un poquito de distancia del tema del Congreso, porque ni me voy a ufanar de conocer cómo se hace, porque no soy legislador, ni tampoco tengo que ser intérprete ni speaker del Congreso ni de lo que ocurre ahí. Yo quiero hablar de derecho per se. Señores, evidentemente que tienen que establecerse responsabilidades. Josefa hacía referencia a Peregrín Castillo. Yo no sé lo que pasó en la compra de los supertucanos y demás, pero yo particularmente estoy completamente seguro de que ese es un hombre decente y serio. Y yo también. Completamente seguro, porque le conozco personalmente. Y como se manejó siempre en el Congreso, muy bien. Sí, pero puedo dar testimonio personal de él. Bueno. En adición a ello, señores, recuerdo las palabras y la forma en que a la sociedad el proceso de adquisición de esas aeronaves la información se le suministró a la sociedad. Hasta el más
hasta el dominicano más desconectado con la dominicanidad, hasta el dominicano que tuviera el corazón más marmolado, tenía que reaccionar frente a un proyecto de la adquisición de unas naves, señores, que venían a intentar solventar un problema dramático que es el bombardeo consistente de estupefacientes en nuestras costas. Y en adición a ello, a intentar combatir un mal que tiene 30 años afectándonos, que es el de los viajes ilegales. Razón por la cual no solamente era un proyecto importante, noble, apegado a los intereses dominicanistas más puros, sino que estaba revestido de una solemnidad y de una excelsitud muy, pero muy elevada. Si termina de manera equivocada, de manera contraria a lo que la gente sentía, va a ser un fracaso más para nuestra sociedad. No importa cuál de los miembros sea ello, tenemos que intentar exaltar y elevar quienes han actuado de cara al sol y con apego a las leyes, y condenar a los que no lo hayan hecho. Condenar a los que no lo hayan hecho. Lo que no podemos hacer es cerrar con un zipper y decir todos son malos, porque ni es justo ni nos conviene. Chicos, yo les agradezco mucho. Totalmente de acuerdo. Les agradezco mucho. Gran Nos tenemos que ir, en el Guadalupe. Congreso todo se graba y están todas las votaciones. Y están todas las Simplemente lo que hay que ver, correctamente. contrastarlo con la vida. Pero doña Guadalupe, lo que quiero decir es que yo estoy seguro de que hay mucha gente que, si buscamos esas actas, votó a favor de eso. Que no es gente que está comprometida con malas artes, No, claro pero que yo no. no digo Pero que sean también, corruptos, y hay no, otros, yo no he dicho que pero usted ha sí dicho hay una eso. responsabilidad de cada cual. No, porque independientemente de que usted vote por algo, no está obligado a saber absolutamente todo lo que hay, y sobre todo en el caso de corrupción administrativa. No, perdóneme, las trazas de la corrupción administrativa son que el muy proyecto era tenues. malo y quien lo estaba promoviendo y quien lo estaba proponiendo y quien lo estaba motivando y defendiéndolo como presidente de esa comisión, entonces ese es muy bueno. Pero y es el que proyecto uno era muy tiene que malo. tener O sea que cabeza realmente propia no para hay que ser votar. efectivo. Yo les bueno, agradezco mucho que hayan venido esta noche. Y Se para nos acabó el sorpresa de tiempo. ustedes, yo ni voté Son por las eso. 11:01. No es a eso lo que se refiere Félix, Monchi. Victorino, listo No, para el claro resumen que no. final. Disculpen que los interrumpa, se nos fue el tiempo.